Y le tocó el turno a la última trayectoria. La trayectoria en particular porque en este caso nada permanece constante. En realidad no se mantiene la temperatura constante, no es isotérmico, no es la presión constante, no es isobárico, no es el volumen constante, no es isocórico. La condición que le vamos a poner ahora al sistema es que no intercambie calor con el entorno. O sea, Q va a valer 0 para el sistema. A eso lo llamamos sistema diabático. Un sistema aislado térmicamente tiene el nombre técnico de sistema diabático. O sea que vamos a tener de nuevo nuestro gas en equilibrio con la presión externa, logrado por las pesitas. De nuevo, vamos a suponer que son infinitas pesitas de masa infinitesimal, o granitos de arena si quieren acercarse más a la realidad, con un comportamiento bastante parecido al ideal. Pero ahora tenemos que aislarlo, de alguna manera tenemos que meterlo, evitar que intercambie calor con el entorno. Y bueno, eso se puede lograr colocándolo dentro de un recipiente de paredes gruesas, poco conductoras del calor, como por ejemplo espuma, ¿sí? Paredes adiabáticas, o sea, muy malas conductoras del calor. También habría que poner una tapa para que no intercambie calor con el exterior. O sea, estaría, desde el punto de vista térmico, totalmente aislado. Imagínense que el aislamiento es perfecto, es una condición totalmente ideal que la vamos a utilizar para hacer un experimento mental y ver cómo se comportaría el sistema. Bueno, de alguna manera, que habrá que ver técnicamente cómo se resuelve, le vamos retirando las pesitas de arriba del émbolo. El émbolo, por lo tanto, se va a mover porque al reducir la presión externa, igual que en el caso anterior, disminuye la presión externa y la presión interna, al ser mayor que la presión externa, hace que el émbolo suba, ¿sí? Si le voy agregando pesitas, en un sistema aislado también, la presión interior supera la exterior y el émbolo baja hasta que se iguala, o sea, sube y baja, pero siempre buscando el estadio en el que se igualan las presiones interna y externa. En un proceso cuasi estático eso ocurre prácticamente durante todo el tiempo. Son iguales, pero un infinitésimo diferentes. Si es un infinitésimo diferente la presión interna, ese gas se está expandiendo muy despacito, infinitamente despacito. Si es un infinitésimo superior a la presión externa, o sea, si le voy agregando pesitas infinitesimales, lo estoy comprimiendo en infinitos pasos también muy, muy pequeñitos. ¿Cómo podemos representar esto en un diagrama PV? Presión y volumen. Bueno, vamos a suponer que inicialmente el gas, vamos a suponer, no, es un hecho, inicialmente el gas se encuentra a una temperatura determinada. Vamos a llamarle a esa temperatura vamos a llamarle T1 y es la correspondiente al gas en el estado 1. ¿Sí? El gas se encuentra aquí, tiene esta presión, tiene este volumen y tiene esta temperatura T1, que es la temperatura del gas. ¿Sí? No es la temperatura de equilibrio con el termostato porque acá no hay termostato. El gas se encuentra a la temperatura T1, tiene una presión P1 y ocupa un volumen B1. Y de alguna manera nos las arreglamos para ir sacándole pesitas de arriba. Acuérdense que las pesitas estas son infinitesimales, ya no vamos a andar dibujando escaleritas. Pero ¿qué pasa cuando retiro una pesa? Bueno, un escalón por lo menos vamos a dibujar. Disminuye la presión y aumenta el volumen. ¿Sí? Pero aumenta el volumen. Pero llega de nuevo a la isoterma, o sea, recupera la temperatura inicial del sistema. Vamos a ver que no. Volvamos al primer principio de la termodinámica. Delta U es igual a Q más W. ¿Sí? Pero, bueno, W, si le retiro una pesa y el émbolo sube, el trabajo es trabajo de expansión. Quiere decir que W va a tener signo negativo.
el gas se expandió. Recuerden que el trabajo tiene unidades de energía, o sea que si el trabajo lo realizó el sistema perdió energía que llegó al exterior en forma de trabajo realizado, pero la perdió el sistema. Pero acuérdense que la condición que le pusimos al trabajo adiabático, el nombre me está imponiendo esa condición, es que Q vale 0. Por lo tanto, si Q vale 0 y W es negativo, no hay otra alternativa que la variación de energía interna sea negativa. Quiere decir que a medida que el gas se expande, realiza trabajo, su energía interna va disminuyendo. ¿Y con qué variable de estado relacionamos nosotros a la variación de energía interna? Con la temperatura. Si la energía interna disminuye, la temperatura disminuye. Quiere decir que esta pregunta, un poco ya respondida de antemano y tramposa, de si va a volver a la isoterma, ¿sí? Si el aumento de volumen lo va a llevar de nuevo al sistema a la misma temperatura, la respuesta es negativa. O sea, la temperatura ahora va a ser menor. ¿Por qué? Porque el sistema al realizar trabajo consumió parte de su energía interna. O sea, no pudo obtener calor como en el caso anterior del termostato. El agua le estaba aportando calor y el sistema lo que hacía era tomar el calor del agua y utilizarlo para realizar trabajo. No se quedaba con nada, pero tampoco perdía nada de la energía interna que él ya tenía. Ahora está realizando trabajo sin recibir asistencia externa porque no viene calor del exterior, porque lo aislamos térmicamente. Entonces todo el trabajo que realiza, lo realiza gastando su propia energía interna. Y si gasta su propia energía interna, a medida que el proceso avanza, su temperatura va disminuyendo. Quiere decir que la curva que va a seguir este proceso va a quedar por debajo, digamos, de la isoterma. Va a ser una curva que si es cuasi estático va a ser también suave, pero va a tener una forma así. Y va a corresponder a una curva que llamamos adiabática. Por supuesto que cuando llegue al volumen final, supongan que retiramos todas las pesitas y llegamos al estado final que vamos a llamarle estado 2. ¿Sí? Estado 2. Comenzó la expansión en el estado 1 y llegamos al estado 2. Este estado 2 va a tener una temperatura que corresponde a una isoterma que pasa por ese punto, por el punto 2, y vamos a llamarla T2. Es decir que en el proceso de expansión adiabática, o sea, las que están en verde, son isotermas. Las líneas punteadas verdes corresponden a isotermas. Una corresponde a la temperatura más alta, T1, y otra a la temperatura más baja, T2. Recuerden que la isoterma, cuanto más alejada está de los ejes, corresponde a una temperatura mayor que cuanto más cerca está de los ejes. ¿Sí? O sea, la distancia, la separación de los ejes marca la diferencia de temperatura. Mayor separación, mayor temperatura. T1 está por arriba de T2, por lo tanto la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Las isotermas no se tocan. Ahora, acá hay una curva que está en azul, que la llamamos adiabática. Que a simple vista, si uno no tiene las isotermas de referencia, uno la ve dibujada y la puede confundir con una isoterma, porque tiene una forma muy parecida. Aunque la función tiene matemáticamente la podemos representar de otra manera. Pero fíjense, ¿qué es lo que hizo nuestro gas? Recorrió la curva adiabática desde el estado 1 hasta el estado 2. ¿Sí? Cambiando de isoterma. Pasó de la isoterma T1, en realidad pasó por infinitas isotermas. En cada expansión pequeñísima, cuando retiramos cada pesita, fue bajando un poco la temperatura. Si dibujáramos todas las isotermas posibles, tendríamos que dibujar, para un cuasiestático, infinitas isotermas entre la isoterma 1 y la isoterma 2. ¿Sí?
Pero no lo vamos a hacer. Es evidente que la temperatura fue disminuyendo gradualmente en cada uno de los pasos, de esos infinitos pasos, hasta que finalmente llegó a la temperatura final, que es donde se detiene el proceso y ahí terminó la expansión. A nosotros lo que nos interesa es el estado inicial 1 y el estado final 2. Para el estado inicial 1 tenemos la temperatura 1, para el estado final 2 tenemos la temperatura 2. Las temperaturas intermedias no nos interesan. Y el área que corresponde al trabajo de expansión, compresión, vieron que aumentó el volumen, disminuyó la presión, y el trabajo de expansión-compresión es otra vez el área que queda debajo de esta curva. Se parece mucho al caso anterior, pero es sustancialmente diferente. O sea, cambió la temperatura, el área es menor que si hubiera sido isotérmico. Fíjense que si hubiera sido isotérmico hubiera recorrido la isotérmica T1 hasta el volumen 2 y tendríamos todo este gajito que ahora omitimos rayar, que correspondería al trabajo isotérmico. El trabajo adiabático es menor, para dos temperaturas dadas, es menor que el trabajo isotérmico para una temperatura inicial igual a la temperatura inicial del adiabático. ¿Sí? Hallar el área que queda comprendida bajo la curva, una vez más, va a ser hallar el trabajo de expansión-compresión. No vamos a poder averiguar el trabajo de expansión-compresión. Desde el punto de vista matemático, encontrar una expresión para el trabajo no es que sea demasiado difícil, pero hay una manera, hay un atajo que vamos a aprovechar del primer principio de la termodinámica para poder calcular el trabajo adiabático sin necesidad de recurrir a la presión y al volumen. Y bueno, podrá parecer reiterativo, pero recordemos, el primer principio nos dice que delta U es igual a Q más W, primer principio de la termodinámica. Como estamos trabajando en condiciones adiabáticas, Q es igual a 0. Si Q es igual a 0, entonces delta U es igual a W. Si W es negativo, como en este caso, delta U es negativo. Si W es positivo, si lo hubiéramos comprimido, delta U sería positivo. O sea que el trabajo es igual a la variación de energía interna en un sistema adiabático. ¿Eso qué significa? Que si el sistema realizó trabajo, lo hizo gastando su energía interna. Realizó trabajo negativo, disminuyó su energía interna en la misma cantidad porque tomó la energía que necesitaba para realizar ese trabajo de su propia energía interna. Si el sistema recibió trabajo, si lo comprimimos adiabáticamente, ese trabajo que nosotros le damos, él no lo puede, esa energía que le está llegando, no la puede disipar en forma de calor, porque es adiabático, porque el calor vale 0, está aislado, y por lo tanto todo el trabajo que nosotros le damos, él lo incorpora a su energía interna. Le damos trabajo desde el exterior, lo comprimimos y él aumenta su energía interna. ¿Y eso cómo se manifiesta? En un aumento en la temperatura. O sea, la variación de energía interna, recuerden siempre que está vinculada a un cambio de temperatura. Delta T positivo, delta U positivo. Delta T negativo, delta U negativo. ¿Y eso para qué nos sirve? Si la variación de energía interna es igual al trabajo adiabático, ¿no? Este es el W adiabático. Recuerden siempre que las fórmulas en termodinámica hay que recordar en qué condiciones están ocurriendo los cambios, porque si pongo delta U es igual a W parece como una regla general que la puedo aplicar siempre, ¿no? Eso vale solamente para un sistema adiabático. Yo puedo calcular el trabajo con las presiones, con los volúmenes, pero la variación de energía interna es mucho más fácil de calcular, porque se acuerdan que la variación de energía interna, delta U, es igual al calor intercambiado a volumen constante. Y el calor intercambiado a volumen constante lo puedo calcular como el producto de N por el calor específico molar a volumen constante, N cantidad química, por el calor específico molar a volumen constante, por la variación de temperatura. ¿Sí? Lo calculamos como se calcula un calor. Y ya me imagino lo que están pensando. Y tienen razón en pensarlo. Estás calculando calor
cuando me dijiste que el calor vale cero, ¿no? Esto es, en principio, chocante y confuso. Si el calor vale cero, es el sistema de intercambio de calor, ¿por qué usamos la fórmula de calor? En realidad estamos usando una fórmula equivalente a la fórmula de calor para calcular la variación de energía interna. O sea, la variación de energía interna, independientemente de si el proceso ocurre a presión constante, a volumen constante, procesos adiabáticos, depende exclusivamente de la temperatura inicial y de la temperatura final. Y bueno, ese cambio en la temperatura, ese delta T, está asociado al calor específico, a volumen constante y a la cantidad química que está involucrada en el cambio. La cantidad química, el número de moles que hay en el sistema. Siempre, siempre puedo calcular la variación de energía interna como si fuera Q sub B, aun cuando Q valga cero. No estoy acá diciendo que hubo calor intercambiado a volumen constante. Estoy diciendo que puedo calcular la variación de energía interna como si fuera calor intercambiado a volumen constante, que no es lo mismo. Así que no tengan miedo, apliquen esta fórmula que perfectamente va a obtener la variación de energía interna, y esa variación de energía interna va a ser igual al trabajo adiabático. O sea, esto es igual a W adiabático.